Buen día. Mm, Buen día, mis compañeras Guaman Yanza Ivonne, Tupac Yupanqui Sagasti Isabel y yo, Dania Cualquier Ramos, vamos a hablar sobre la piometra. La piometra es una enfermedad común del sistema reproductivo de las perras, también en gatas o en otras especies. Estas no son esterilizadas y pueden presentar implicaciones para la salud, afectando su supervivencia. Algunos factores causantes pueden ser la edad, ya que son mayores de 6 años, también por infecciones bacterianas como la Escherichia coli, por alteraciones hormonales, también por tratamientos farmacológicos como los progestágenos o los compuestos estrogénicos y también por otras condiciones ambientales. Como podemos observar aquí, hay una comparación entre el útero normal y la piometra. Lo más relevante aquí serían los cuernos uterinos, que se ve del lado izquierdo y derecho. Se observa que son muy delgados y aquí se lleva a cabo la gestación. También podemos observar el cuerpo del útero, que se encuentra craneal al cuello del útero. Su longitud en los carnívoros es corto y tiene el velo del útero. También se puede observar la cervix, que es la porción más caudal. Siempre debería estar cerrado, a excepción de la etapa del celo y el parto. Y después se observa la piometra, que aquí se logra ver el útero más dematoso. Las paredes se notan más delgadas y hay una acumulación de secreción purulenta y hemorrágica. Bien, durante el diestro, la progesterona estimula la proliferación y la secreción de las glándulas endometriales. Además, inhibe la contracción del miometrio y debilita la respuesta inmunitaria, permitiendo una colonización bacteriana. Hay algunos estudios que asocian una relación con la hiperplasia endometrial pseudoplacentaria. Y otro causante muy relevante aquí, como les mencioné, es la Escherichia coli, que es uno de los patógenos principales que pueden colonizar desde el recto hacia el útero causando la enfermedad. También se puede observar acá los tipos de piometra, que sería el abierto y el cerrado. En un abierto, el flujo vaginal va a ser purulento o sanguinolento, mientras que en un cerrado va a estar ausente. La distensión en una piometra abierta va a ser moderada a comparación de una cerrada, que la distensión abdominal y uterina va a ser más severa. Los signos clínicos en una abierta son menos tóxicos, incluso tienen apetito aún, mientras que en una cerrada ya hay mayor toxicidad, se encuentran anoréxicos, deprimidos, pueden presentar vómitos, poliuria y polidipsia. El riesgo principal en una abierta va a ser la deshidratación y una sepsis leve, mientras que en una piometra cerrada puede presentar shock séptico, una ruptura uterina o una peritonitis. En una piometra abierta, el pronóstico va a ser bueno si es que se trata a tiempo, a comparación de unas cerradas, que puede ser reservado grave. Bien, los signos clínicos va a depender del tipo de animal y el tipo de piometra que presente. En las perras, los signos pueden aparecer entre los 28 y 60 días después del estro y se puede sospechar de una piometra si es que no está castrada, pues si presenta descarga vulvar de secreción mucopurulenta o hemorrágica, en caso sea una piometra abierta, o también el abdomen y el útero distendido en caso sea una piometra cerrada. También pueden presentar fiebre, anorexia, poliuria, polidipsia, vómitos, diarrea y postración. Algunas perras pueden llegar a estar en un estado de shock presentando hipotermia, taquicardia, el pulso débil, el tiempo de llenado capilar más prolongado. eh, y en las gatas hay una menor incidencia, ya que ellas no suelen ovular espontáneamente. Normalmente tienen que ser estimuladas por la monta. En condiciones prequirúrgicas tenemos la más relevante, que es la ecografía abdominal, ya que esta va a permitir identificar el líquido intrauterino y medir su diámetro. En caso de una piometra enfisematosa, la valoración ecográfica puede ser un poco difícil, ya que la presencia del gas y el líquido van a crear un sombreado acústico. Después también está la radiografía abdominal. Aquí se observa el útero con un mayor tamaño que el intestino y con contenido de radiodenso. Sin embargo, si no observamos nada, no significa que no haya presencia de epiometría. También está el hemograma, que aquí se puede observar leucocitosis, que puede estar acompañado con una neutropenia degenerativa, desviación a la izquierda y puede haber anemia inflamatoria.
En una bioquímica vamos a observar si hay elevación de la urea y creatinina, mostrando que hay problemas renales. Se pueden observar alteraciones en el ALT y AST. Y otro examen adicional podría ser un cultivo microbiológico que va a permitir identificar si hay bacterias asociadas a la infección o también ver la sensibilidad antimicrobiana. Es importante que previo a la cirugía, la varicerectomía, haya un ayuno de 12 a 18 horas en caso se trate de una perra adulta y si es menor a un año, un ayuno de 6 horas aproximadamente. Bien, respecto a las manifestaciones clínicas que debemos considerar en los casos de piometra, sabemos que los pacientes suelen llegar deshidratados, en sepsis o con compromisos multiorgánicos. En este caso podemos ver aquí que alguna de las alteraciones del estado general es la deshidratación, la hipotensión, la hipotermia, bueno, y seguimos arritmias, bradicardias, ¿no? Es fundamental determinar la gravedad del cuadro y la extensión de la afectación. Respecto a la estabilización, debemos decir que en estos casos es importante utilizar la fluidoterapia intravenosa para corregir o mantener la hidratación y para reponer el volumen intravascular que permita asegurar la perfusión y oxigenación en los órganos, ¿no? Los tratamientos en este caso puede ser la corrección del desequilibrio electrolítico con cloruro de sodio o cloruro de potasio. La hipotensión se puede corregir con coloides y en el caso de ser necesario, los antibióticos, ampicilina, cefalexina, amoxicilina, más ácido clavulánico o los quinolonas nos van a ayudar también para solucionar las infecciones que podemos encontrar. También debemos hacer una corrección de glucemia. Soluciones isotónicas como Ringer lactato, soluciones salinas son las que se van a aplicar y en el caso de sepsis o shock, se recomiendan las soluciones cristaloides para restablecer la presión oncótica. Respecto al manejo anestésico, la premedicación se puede trabajar con el diazepam, perdón, con el Valium, morfina, la dexmetomidina o el fentanilo, ¿no? Para buscar la analgesia y la sedación. Las dosis podemos verlas en los cuadros, ¿no? Es esencial en este paso elegir fármacos anestésicos con mínima toxicidad. En el caso de la inducción, vamos a trabajar también con fármacos que no alteren o que alteren poco los procesos fisiológicos, ¿no? Podemos usar el propofol, ketamina, alfaxalona o isoflurano. Perdón. Para el mantenimiento, el isoflurano y el fentanilo son los recomendados y no olvidar, pues, en el paso de la infiltración, utilizar la anestesia local. Podemos trabajar con la lidocaína o la bupivacaína. Importante también es tener en consideración algunos fármacos que no son recomendados en este tipo de protocolos a ser utilizados en pacientes con piometra, como por ejemplo la cepromacina, que actúa sobre la capacidad termorreguladora y va a generar hipotermia. Recordando que la cepromacina es un tranquilizante y un sedante, pero su metabolismo es hepático y tiene una excreción renal y la hipotensión que va a generar puede causar una lesión renal y también el deterioro de la función renal debido a la reducción del flujo sanguíneo hacia los riñones, ¿no? Respecto a la silacina, un agonista alfa 2, también de acción sedante y relajante, genera depresión cardiovascular, ¿no? Por tanto, puede verse exacerbada esa depresión por el estado en el que va a llegar el paciente con piometra, ¿no? Entonces, nuevamente, en este paso debemos evitar fármacos que puedan agravar la condición sistémica del animal. Ok, ahora voy a explicar de manera resumida lo que es la técnica quirúrgica de ovariohisterectomía por piometra, junto con los cuidados postoperatorios y el pronóstico.
Bueno, en primer lugar se debe colocar al animal de cúbito dorsal, colocar los campos estériles y bueno, una vez embrocada la zona se debe realizar una incisión por lo que es la línea alba, ¿no? Después, una vez abierta la cavidad abdominal, se debe exteriorizar el útero con extrema delicadeza, ya que ese es un tejido bastante fiable. Y bueno, se realiza la ligadura de los vasos uterinos caudales y del cuerpo del útero por encima del cuello con monofilamento absorbible. En el cuello cuerpo uterino se debe realizar una o dos ligaduras transfixiantes y bueno, se coloca una pinza en el extremo distal y también se recomienda rodear el útero con gasas o paños estériles para poder minimizar lo que es la contaminación. Y bueno, luego se secciona el útero sujetando el cuello con una pinza de forcipresión, lo que va a impedir la retracción del muñón y va a facilitar el corte controlado. Y posteriormente el muñón se cierra con una ligadura o sutura absorbible, así asegurando lo que es la hemostasia y una buena cicatrización. Y finalmente se debe revisar la zona, ese muñón se lava con solución fisiológica y bueno, se va a ir cerrando la cavidad por planos. También existe una segunda técnica que básicamente se utiliza en casos de mayor riesgo, sobre todo epidiometras cerradas. Bueno, se va a realizar un doble clampeo sobre el cuello uterino para poder evitar el derrame de contenido purulento y se va a cortar el útero entre las pinzas. Luego se va a efectuar una sutura continua absorbible sin nudo inicial, como se observa en la imagen. Y bueno, al retirar las pinzas, el muñón se va a cerrar completamente. Y bueno, en este caso se va a complementar con lo que es una aumentalización que básicamente es cubrir el muñón con una porción del epiplón mayor y esta cobertura va a mejorar la irrigación, combate la infección y va a prevenir adherencias o abscesos posteriores. Y bueno, el cierre por plano básicamente cerrar la incisión abdominal, lo de la línea alba, el subcutáneo y la piel. Y en casos de contaminación significativa también se puede colocar un drenaje. En cuanto al manejo postquirúrgico, básicamente administrar antibióticos de amplio espectro antes, incluso durante y después de la cirugía. Se recomiendan fármacos como cefazolina, perdón, cefoxitina, enrofloxacino o amoxicilina con ácido clavulánico. Y básicamente el tratamiento va a durar entre 10 a 14 días. Se puede extender en caso hubiera una ruptura o peritonitis. Para el control del dolor se utilizan opioides como buprenorfina, morfina, y AINES como meloxicam o carprofeno, bueno, siempre y cuando que la función renal sea adecuada. Y el paciente debe mantenerse con fluidoterapia continua hasta que recupere el apetito y evitar la hipotermia intra y postoperatoria. Durante las primeras 24 o 48 horas se debe monitorear lo que son los signos vitales, la diuresis, los electrolitos y de preferencia también, si se puede, la función renal y hepática. Y bueno, además del dolor y la herida quirúrgica, ¿no? Y bueno, en esta etapa también se deben evitar de preferencia fármacos nefrotóxicos como aminonucleósidos. Finalmente, una vez estabilizado el paciente, se debe continuar en casa con antibióticos orales, como amoxicilina con ácido clavulánico o cefalexina, y analgésicos como el meloxicam. Y bueno, el uso prolongado de AINES en gatos debe hacerse con precaución, siempre y cuando asegurando una correcta hidratación. Se puede observar la dosis tanto en gatos como en perros, y bueno, durante la recuperación el propietario debe vigilar el apetito eh, y la herida quirúrgica, ¿no? Y bueno, se recomienda mantener, bueno, que el animal mantenga el collar isabelino o en todo caso también una faja y limitar la actividad física por unos 10 a 2 semanas, unos 10 días a 2 semanas. Y bueno, signos de alarma incluyen dolor abdominal, vómitos, apatía, también descarga purulenta y ante cualquiera de estos el animal debería ser reevaluado para poder descartar complicaciones como peritonitis o una piometra del riñón. Y bueno, por último, el pronóstico es favorable cuando se controla lo que es la infección y la mortalidad postoperatoria va a variar entre el 5 y 8%, pero puede aumentar incluso hasta un 57% en casos de una ruptura uterina. Y bueno, en resumen, la ovarioesterectomía por piómetro va a requerir una técnica cuidadosa, antibióticos adecuados, control estricto del dolor y un seguimiento riguroso para asegurar la recuperación completa del paciente.
Bueno, eso es todo. Gracias.